Hubo un tiempo, hace miles y miles de años, en que el caballo no era nobleza, no era belleza, no era libertad, era carne, pura carne, cayendo por un precipicio. En una roca de Francia llamada Solutgé, los arqueólogos han encontrado una acumulación casi imposible de imaginar. Huesos de decenas de miles de caballos. Porque durante eso, miles y miles de años, generaciones enteras de cazadores llevaron manadas hasta aquella trampa natural, las acorralaron, las mataron y rompieron sus huesos largos para extraer la médula. Para nosotros el caballo fue primero eso: carne, grasa, combustible. Y entonces ocurrió algo extraño. En algún momento de la prehistoria, un ser humano dejó de ver al caballo solo como una presa y empezó a verlo como una tecnología viva, una máquina de velocidad hecha de músculo, miedo, pulmones y hueso. Porque antes del motor, antes del tren, antes del coche, incluso antes de la pólvora, el caballo fue la fuerza que aceleró la historia. Llevó carros de guerra a Egipto, expandió pueblos por Eurasia, creó caballeros medievales, construyó imperios nómadas y en una plaza llamada Cajamarca ayudó a derrumbar el imperio inca en una sola tarde. Pero la historia es todavía más extraña, porque el caballo evolucionó en Norteamérica, sí, en Norteamérica. Cruzó a pie un puente de tundra entre Alaska y Siberia hace alrededor de 1 millón de años, conquistó Eurasia y se extinguió en su propio continente de origen. Y regresó a América 10.000 años después, en la bodega de un barco español. Cuando Cortés desembarcó en Veracruz con 16 caballos, los mexicas no estaban viendo simplemente un animal desconocido, estaban viendo un fantasma resucitado, un fantasma de su propio continente, solo que no podían saberlo. Hoy, en 2026, hay alrededor de 60 millones de caballos en el planeta. Ya no cargan armas, ya no tiran de arados, ya no llevan el correo, y aún así siguen aquí, porque el caballo ha sobrevivido a todo, a la caza, a la guerra, al motor, al ferrocarril y a su propia inutilidad práctica. Primero fue presa, después arma, motor, símbolo y ahora es memoria viva de nuestra propia historia. Y es que esta no es solo la historia de una domesticación, es la historia de cómo una presa se convirtió en el motor del mundo antiguo. Esta es la historia del caballo. Soy JJ Priego y acomódate, porque esto es Historias de la Historia. Y ya sabes que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Olvida los reyes, los imperios y los mapas. Para entender toda la historia del caballo, debemos volver al frío, a esa Europa donde tú eras un primate con un palo en la mano y hambre en la otra. El caballo no era belleza ni símbolo, era comida a 60 km por hora. Tu único oficio vital era emboscar manadas en valles de caliza. Durante milenios el caballo fue solo carne, grasa y, como no, médula. Pero algo muy lento empezó a cambiar cuando un humano, en lugar de matarlo, decidió retratarlo. Sur de Francia, Valle del Ardèche. En 1994, unos espeleólogos logran entrar en una cueva sellada hace 32.000 años. Y al fondo encuentran 4 cabezas de caballo dibujadas en perspectiva. No son siluetas, son retratos. El radiocarbono confirmó que son los más antiguos jamás encontrados. Aquel humano, agachado en la oscuridad, no estaba pintando su cena, estaba pintando algo que por primera vez le interesaba mirar. La cueva de Chauvet-Pont d'Arc es una de las cuevas paleolíticas decoradas más antiguas del mundo. Y 13.000 años más tarde, la fascinación ya es obsesión, porque en la cueva de Lascaux, unos cazadores pintan más de 300 figuras equinas. Y atención, porque ya distinguen tipos: robustos, de vientre redondo, junto a otros altos y estilizados. Leían al animal con el rigor de un biólogo moderno y usaron óxidos tan estables que 17.000 años después, 4 adolescentes franceses que buscaban a su perro se asomaron por un agujero y descubrieron una de las obras maestras del Paleolítico. Pero la obsesión por el caballo no se queda en Francia, porque cruza Europa como una fiebre antigua. La vemos en Asturias, en la cueva de Tito Bustillo, donde el llamado panel de los caballos parece conservar todavía el aliento de una manada detenida en plena oscuridad. Allí, en esa cueva, los pigmentos de dióxido de manganeso dejan tonos negros, violetas, profundos, casi húmedos, como si aquellos animales acabaran de ser pintados
hace unas horas. Y no hace más de 15.000 años. Pero la imagen más desconcertante aparece en Pechmerg, en el sur de Francia. 2 caballos punteados. Caballos con manchas oscuras sobre el cuerpo, casi como leopardos paleolíticos, rodeados de manos humanas en negativo. Manos sopladas sobre la roca. Siluetas de dedos abiertas alrededor de los animales, como si alguien hubiera querido dejar claro que yo estuve aquí y vi esto. Durante un siglo entero, los prehistoriadores juraron que aquellas manchas eran pura fantasía mística. ¿Para qué iba la naturaleza a pintar un caballo de leopardo? Pues la respuesta tardó 15.000 años en llegar y salió de un laboratorio. En 2011, al leer el ADN de huesos paleolíticos, la genética detectó el alelo Leopard Complex. Esos caballos moteados existían. El cazador de la Edad de Piedra no se inventaba nada, solo pintaba lo que veía. 15 milenios después, la genética molecular acababa de pedirle perdón al artista de Pechmerg. Y dime una cosa en comentarios, ¿qué te impresiona más? ¿Que aquel artista lo pintara con tanta precisión? ¿O que la ciencia tardara 15.000 años en darle la razón? Pónmelo. Y bueno, mientras unos pintaban en las cuevas, otros seguían cazando. Decenas de miles de huesos en la base de la roca de Solutré no se acumulan por casualidad. ¿Sabes cuántas calorías tiene 1 kilo de médula de caballo? Casi 9.000. 3 veces más que el chocolate. Durante 10.000 años, el caballo fue exactamente eso. Miles de calorías corriendo. Y nosotros, un primate que había aprendido a apuntar, hasta que el clima cambió. Hacia el 9000 a.C., los glaciares se retiran, el clima se calienta y el caballo, nacido evolutivamente en Norteamérica, desaparece por completo de su propio continente. Sí, América se queda sin caballos. Pero en Eurasia, algunos sobreviven en una franja inmensa de pastos y horizonte, la estepa Póntico-Caspia, entre el Mar Negro y el Caspio. Y lo que ocurre allí no decidirá solo la historia del caballo, decidirá migraciones, imperios, lenguas y en parte, por qué media humanidad habla hoy idiomas emparentados sin saberlo. Durante miles de años aquella estepa hierve a fuego lento, mientras el caballo sigue ahí, al borde de convertirse en algo completamente distinto. Pero encontrar el origen exacto de esa transformación ha sido una auténtica pesadilla arqueológica. Algo súper complicado. Primera pista, de Reivka, en Ucrania. Allí apareció un cráneo de caballo con marcas en los dientes que parecían provocadas por un bocado. Así que desgaste dental, la señal perfecta. Durante décadas, de Reivka fue uno de los grandes candidatos al origen de la domesticación. Ucrania, estepa, cuarto milenio antes de Cristo, marcas de bocado, primeros jinetes. Todo encajaba, hasta que alguien dató directamente el diente y la historia saltó por los aires. Aquel cráneo no era del Neolítico, era de la Edad del Hierro, miles de años más reciente. La pieza había acabado en un estrato que no le correspondía. La escena del crimen estaba contaminada. En la historia del caballo, una marca en un hueso puede cambiarlo todo, pero una mala datación también puede engañarlo todo. Entonces apareció Botai, al norte de Kazajistán, hacia el 3500 a.C., y aquí la historia parecía mucho más sólida. Alan Outram encontró en cerámicas residuos de leche de yegua fermentada, kumis. También había corrales, acumulaciones de huesos y señales de manejo intensivo de caballos. No era una pista aislada. Botai parecía una comunidad organizada alrededor del caballo, porque los cazaban, los controlaban, aprovechaban su leche, sacrificaban algunos animales y quizá también los montaban. En varios dientes aparecieron desgastes compatibles con cuerdas, bocados blandos o elementos de control, rozando durante meses contra el esmalte. Sin silla, sin estribos, sin metal. Solo un ser humano, una cuerda, una llanura inmensa y un caballo que, por primera vez, no sale corriendo. Durante años, Botai pareció la gran respuesta, pero la genética antigua cambió otra vez la historia, porque aquellos caballos no eran los antepasados directos de los caballos domésticos modernos. Botai demostraba una relación temprana e intensa entre humanos y caballos, sí, pero no era la línea que conquistó el mundo, era un callejón lateral. No desembocó en el caballo de Alejandro, ni en los carros de Egipto, ni en la caballería medieval, ni en los caballos que cruzaron el Atlántico con los españoles. Entonces, si no fue de Reivka y tampoco fue Botai, ¿de dónde venía realmente el caballo que cambió la historia? Pues la respuesta no estaba solo en los huesos, los dientes o la cerámica. Estaba
en el código genético. Y cuando los laboratorios empezaron a leer genomas antiguos, apareció una verdad mucho más precisa. Los caballos domésticos modernos proceden en gran medida de una población concreta de la estepa de Volga-Don, una sola fuente principal. Un linaje que, hacia el 2200 a.C., empezó a expandirse por Eurasia como una onda, y cuando esa onda se puso en marcha, ya no se detuvo. Y si te gustan estas historias donde mezclamos arqueología, ciencia, genética y épica histórica, suscríbete ahora, porque este canal está lleno de viajes así. Pero bueno, eso de la genética lo veremos más adelante en este vídeo. Ahora nos vamos a meter de lleno, directamente en la guerra, porque 500 años después de aquel jinete descalzo, los sumerios inventan la guerra ecuestre. El estandarte de Ur muestra carros de ruedas macizas tirados por cungas, híbridos estériles de asno doméstico y salvaje. En 2022, la paleogenómica confirmó el hallazgo. Fueron los primeros equinos diseñados deliberadamente por el ser humano para combatir. Eran feos, lentos y valían una mansión, eran súper caros, pero tiraban. Pero lo que esos reyes ignoraban es que más al norte, la cultura Sintashta Petrovka estaba a punto de dejarles obsoletos, porque hacia el 2200 a.C. inventan el carro con ruedas de radios, menos masa, más aceleración. La física del momento angular convertida en arma. Sintashta es el iPhone de la Edad del Bronce. En menos de 1000 años sus carros dominarán desde el Nilo hasta China, pero su mayor invento no era el vehículo, eran los motores. Sí, los motores. Su población de caballos, los dondos del bajo Volga-Don, se expanden como un virus y borra todo el resto de linajes de Europa. Y aquí está el dato que te rompe los esquemas. La inmensa mayoría del caballo doméstico moderno lleva la huella de aquella expansión de la estepa. Pero ¿por qué ganaron estos caballos? ¿Por qué ganaron ellos? Pues no fue solo suerte. Un equipo de genetistas liderado por Ludovic Orlando leyó 273 genomas antiguos y encontró la trampa evolutiva. 2 genes fueron la clave. Primero el GSD-MC, que reforzó la columna lumbar del caballo para aguantar nuestro peso. Y segundo, el ZFPM1, el gen que apagó el pánico y encendió la docilidad. Sí, el gen que hizo que el humano y el caballo se hicieran amigos. Pues bien, esos 2 genes separan al animal que masacrábamos en el Paleolítico del compañero que nos permitió construir imperios. Y es que piensa en ese momento, hace 4000 años, un primate solitario en la estepa le toca el cuello a un caballo y el animal, por primera vez, no sale corriendo. Lo que acaba de nacer ahí no es solo una relación entre un hombre y un animal, es una nueva forma de mover el poder, porque un caballo no cambia únicamente la velocidad de un cuerpo, cambia la distancia a la que puede mandar un rey, cambia la rapidez con la que llega un ejército, cambia el tamaño real de un imperio. Y si este giro entre genética e historia te está pareciendo tan brutal como a mí, déjame un like porque ayuda muchísimo a que YouTube recomiende vídeos largos y trabajados como este. Pues bien, desde ese momento la innovación deja de pertenecer a la estepa y empieza a viajar. Y cada vez que cruza una frontera, alguien aprende a dominarla. Y alguien descubre, demasiado tarde, que se ha quedado atrás. Y la primera gran sacudida llega a Egipto. En el 1650 a.C., Egipto recibe la peor noticia de su historia. Una invasión que no venía a pie, sino a toda velocidad. Los hicsos irrumpieron en el Nilo con algo que cambió la geometría de la guerra para siempre. El carro de combate y el caballo no era solo un animal nuevo. Era una ventaja tecnológica insuperable. ¿Cómo lo sabemos? Pues por sus dientes. Y es que el análisis de estroncio en los dientes de los primeros caballos de Avaris funciona como un pasaporte químico imborrable. Nos confirma que no se criaron allí, vinieron de fuera. Egipto fue forzado a aprender esta tecnología si quería sobrevivir. Pero el caballo no se quedó en un arma, se convirtió en parte de la élite. 200 años después, un entrenador hitita llamado Kikuli redactó el primer manual de adiestramiento de la historia. ¿Y sabes qué recomendaba? Pues dieta calculada al gramo y entrenamiento interválico. Básicamente, la misma preparación física de alta intensidad que hoy recibe Cristiano Ronaldo, aplicada a un caballo de guerra hace 3500 años. Y toda esa tecnología, los carros, la doma, la ingeniería, chocó en la gran batalla de Kadesh, en 1274 a.C., 5.000 carros pulverizándose en la llanura. Fue tan brutal, tan eficiente y tan destructiva que el resultado final no fue un imperio conquistando a otro, fue
el primer tratado de paz escrito de la historia. Y es que la tecnología era tan letal que ya nadie podía ganar limpiamente. La paz no nació de la moralidad, nació de la tecnología. El caballo nos enseñó que cuando el arma es demasiado grande, lo único que queda es sentarse a negociar. Por cierto, algo similar a lo que ocurrió con la bomba atómica. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Crees que las grandes armas obligan a negociar? ¿O solo preparan guerras todavía más grandes? Te leo en comentarios. Pues bien, la onda expansiva llega a China hacia el 1200 a.C., donde la dinastía Shan entierra a sus nobles con carros perfectos, combinando la tracción a galope con su impecable metalurgia del bronce. El carro reina sin discusión durante 3 siglos, hasta que alguien pregunta lo obvio. Y si nos saltamos el carro hacia el 900 a.C., los asirios son los primeros en hacerlo. Los relieves de Nimrud muestran jinetes combatiendo en parejas. Uno dispara, el otro lleva las riendas. ¿Pero por qué dos? ¿Por qué dos encima del mismo caballo? Bueno, porque sin estribos, sostener un arco a galope es imposible. La biomecánica del cuerpo humano dicta la sociología militar, y 100 años después los escitas lo perfeccionan. Viven, comen y duermen a caballo. Los isótopos de sus huesos demuestran transhumancias enormes, persiguiendo el pasto. La velocidad se convierte en un sistema operativo. Y mientras en la estepa el caballo es velocidad pura, supervivencia, guerra y distancia, en el Mediterráneo empieza a convertirse en otra cosa. No deja de ser poder, pero ahora ese poder se exhibe. Y es que en Grecia el caballo entra en el estadio. En los Juegos Olímpicos, hacia el 680 a.C., se incorporan las carreras de cuadrigas, 4 caballos lanzados a toda velocidad alrededor de una pista, con un auriga intentando controlar no solo la fuerza de los animales, sino también la física del giro. Porque el momento crítico no era la recta, era el viraje. Y ahí, la fuerza centrípeta podía desestabilizar el carro, también romper el eje o lanzar al auriga contra el polvo. 4 caballos atados en paralelo, girando al límite. Era una máquina de prestigio, pero también una trampa mortal. Y aquí el contraste es brutal. En Solutje, durante milenios, acumulamos huesos de caballo para sobrevivir. Y aquí en Olimpia, miles de años después, las élites griegas apostaban su honor y dinero a que 4 caballos giraran sin matarse. El mismo animal, pero ya no ocupa el mismo lugar en nuestra cabeza. Primero fue alimento, luego herramienta, luego arma, y ahora empieza a ser gloria. Y de la gloria solo hay un paso hacia el mito. Hacia el 700 a.C., un poeta ciego, o quizá varios poetas reunidos bajo el nombre de Homero, compone la Ilíada y hace algo extraordinario. Le da voz al caballo. Aquiles tiene 2 caballos divinos, Janto y Balio, hijos del viento Céfiro. Y en mitad de la batalla, Janto habla. No relincha, no obedece, habla y profetiza la muerte de su jinete. Y ese detalle lo cambia todo, porque el caballo ya no es solo un cuerpo que corre, o un cuerpo que tira o combate. Ahora, también presiente, anuncia y participa en el destino humano. Ha pasado de carne a máquina, de máquina a arma, de arma a espectáculo, y de espectáculo a poesía. Es el primer ser vivo no humano al que prestamos nuestra voz. Pero mientras Homero convierte el caballo en mito, a miles de kilómetros de allí, en las montañas heladas del Altai, otros pueblos están convirtiéndolo en algo todavía más peligroso, una extensión del cuerpo humano. Un solo jinete, un solo caballo, una sola unidad de velocidad. La idea parece simple, pero durante los siguientes siglos va a romper imperios, porque a partir de ahora veremos repetirse una escena una y otra vez. Ciudades ricas, amuralladas, convencidas de su fuerza, enfrentada a pueblos nómadas, ligeros, endurecidos por la estepa, capaces de aparecer, atacar y desaparecer antes de que el enemigo entienda qué ha pasado. La ciudad tiene muros, la estepa tiene velocidad, y muchas veces la velocidad gana, y lo sabemos entre otras cosas gracias a un enterramiento extraordinario. En las montañas del Altai, hacia el 500 a.C., un jefe escita fue sepultado junto a sus caballos, sus arreos y su silla de montar. Y después ocurrió un accidente perfecto. El agua de deshielo entró en la tumba, se congeló y convirtió aquel enterramiento de Pacific en un congelador natural durante 2500 años. Cuando los arqueólogos soviéticos lo abrieron, encontraron algo casi imposible: sillas de montar conservadas, tejidos,
tatuajes intactos y hasta restos de pasto en los estómagos de los caballos. El hielo había guardado una fotografía completa de la civilización del jinete, y mientras ese mundo de la estepa quedaba congelado bajo el permafrost, más al oeste, los grandes imperios empezaban a descubrir hasta qué punto dependían del caballo. A comienzos del siglo V a.C., el imperio persa desembarca en Grecia y lo hace con una caballería temible. La lógica decía que Atenas no tenía ninguna oportunidad. Persia tenía recursos, hombres, barcos y velocidad. Pero en Maratón ocurrió algo inesperado. Los atenienses atacaron justo en la ventana de vulnerabilidad, cuando los persas estaban reembarcando parte de sus caballos para reposicionarse. Y ese detalle lo cambió todo. Un caballo puede dominar una llanura, pero no domina una rampa. Sin su caballería desplegada, Persia perdió la batalla. Su gran ventaja era la velocidad, y Atenas la atrapó en el único momento en que no podía moverse. Y casi un siglo después, otro griego entendería al caballo desde dentro. Jenofonte, discípulo de Sócrates, sobrevivió al desastre de Cunaxa y lideró el regreso de 10.000 mercenarios griegos atrapados en territorio enemigo. Pero además dejó algo que vale oro, el llamado Sobre la equitación, el primer gran manual ecuestre conservado. Y lo más fascinante no es que hable de técnica, es que habla de trato. Acariciar con la palma plana, no castigar en frío, entender el temperamento del animal. Hace 2400 años, Jenofonte ya sabía algo que muchos imperios olvidarían después. El caballo no es una máquina, es un compañero de oficio. Pero la respuesta más brutal al poder persa no llegó con un filósofo, llegó con un joven macedonio de 25 años y un caballo negro llamado Bucéfalo. Cuando Alejandro se enfrenta a Darío III en Gaugamela, el rey persa despliega uno de los mayores ejércitos del mundo conocido. Alejandro tiene menos hombres, pero entiende mejor la física del caballo. Su respuesta es la caballería en cuña. Concentrar masa, velocidad y lanzas en una punta estrecha. Convertir caballos y jinetes en un hacha y lanzar ese hacha contra el corazón del imperio persa. Darío huye, Persia cae, y esa formación se copiará durante siglos. 5 años después, en el extremo oriental de sus conquistas, Bucéfalo muere. Tenía casi 30 años, una edad extraordinaria para un caballo de guerra antiguo, y Alejandro hace algo desconcertante. Funda una ciudad en su honor, sí, Bucefalia. Conquistas medio mundo, y cuando pierdes a tu caballo, le construyes una ciudad. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en China, la obsesión por el caballo adopta otra forma. El primer emperador, Qin Shi Huang, no se conforma con tener un ejército en vida, también lo quiere en la muerte. Y cuando su mausoleo se descubre en 1974, aparecen miles de soldados de terracota y más de 600 caballos de arcilla a tamaño real. No son copias idénticas, cada uno tiene una expresión, una postura, una presencia distinta. El emperador no quería simples símbolos, quería su ejército real, preparado para seguir cabalgando en el más allá. Y mientras China moldea caballos en arcilla, el Mediterráneo se decide sobre caballos de carne y hueso. Roma y Cartago se juegan su destino en Sama. Aníbal llevaba años humillando a Roma, y buena parte de su genio militar dependía de la caballería númida, jinetes rápidos, ligeros, capaces de atacar y desaparecer. Pero en la batalla decisiva, esos númidas cambian de bando y cabalgan con Escipión. Aníbal no pierde por sus elefantes, pierde porque pierde sus caballos. Y a partir de aquí, la fiebre por encontrar el caballo perfecto se vuelve global. Por ejemplo, en China, el emperador Han Wudi oye hablar de unos animales casi legendarios en Fergana, los llamados caballos celestiales, grandes, resistentes, criados en altura, famosos por un supuesto sudor de sangre. Y hoy sabemos que probablemente aquel sudor de sangre era una parasitosis cutánea, pero sus pulmones, su resistencia y su valor militar eran muy reales. Han Wudi hará la guerra para conseguirlos. 3 guerras por unos caballos. Y más al oeste, los partos llevan la idea del caballo de guerra a un extremo casi monstruoso, porque inventan el catafracto, jinete y caballo cubiertos de armadura de escamas, un tanque biológico. Pero incluso ese tanque biológico tiene límites. La armadura atrapa el calor. El animal no puede disiparlo bien. Así que la carga debe de ser corta, brutal y calculada. Entrar, romper, retirarse, antes de que el caballo colapse.
Los partos conocen ese límite, pero Craso no lo sabía. Y cuando las legiones romanas avanzan por la llanura de Carras, creen que la disciplina lo puede todo. Pero los partos las rodean, fingen huir y ejecutan una maniobra que se volverá legendaria, el tiroparto. A pleno galope, el jinete gira el torso 180 grados y dispara hacia atrás. Durante ese instante, las riendas dejan de mandar. El caballo mantiene la línea. 20.000 romanos mueren. Craso cae. Y Roma aprende a sangre que una legión perfecta puede ser inútil en el paisaje equivocado. Pero Roma aprende despacio. Décadas después, en los bosques de Teutoburgo, las legiones de Varo entran en un territorio húmedo, pesado y embarrado. Allí, los caballos no pueden maniobrar. Las columnas se rompen y los germanos los masacran. Y Augusto, según Suetonio, se golpeará la cabeza gritando: «Varo, devuélveme mis legiones». Y bueno, mientras Roma digiere la paliza, la naturaleza ataca. En el 79 después de Cristo, el Vesubio sepulta Pompeya. Y en 2018, los arqueólogos descubren a un caballo fosilizado con su arnés de bronce decorado. Y es que su dueño intentaba ensillarlo en el último segundo para huir. ¿Te imaginas ese momento? El ruido, el olor a azufre, el relincho del caballo entrando en pánico. Y bueno, pasemos años después, en Adrianópolis, en el 378, cuando los godos triplican la velocidad de las legiones romanas rotando monturas. El emperador Valente muere, su ejército desaparece, y aunque Roma intentará reformarse alrededor del jinete, llegará tarde y caerá un siglo después. Y justo entonces llegó un invento que cambiaría la historia. ¿Cómo puede una pieza de hierro de menos de 1 kilo cambiar la forma en que se gobierna un continente? Durante siglos los jinetes se caían al primer impacto, pero alrededor del año 400, en tumbas de China y Corea, apareció el estribo metálico cerrado, un aro simple que cambió la física de la guerra para siempre. Antes del estribo, si cargabas con una lanza pesada, el retroceso te tiraba hacia atrás. Era inútil, pero con el estribo, el jinete queda anclado. La energía del impacto ya no se pierde en tu cuerpo, se transfiere a través del caballo hacia el suelo. Hombre y caballo dejan de ser dos para convertirse en uno solo. Un solo proyectil de choque. Y esta pieza inventará al caballero medieval europeo, pero tardará 4 siglos en llegar. Pero mientras el estribo viaja lentamente hacia Occidente, Europa empieza a temblar por otro motivo. Porque desde las estepas llega Átila el Huno y no trae castillos ni ciudades. Trae jinetes pequeños, caballos resistentes y una forma de guerra que parece hecha de polvo, miedo y velocidad. En el año 451, esa tormenta choca contra el mundo romano en los campos catalaúnicos, en la actual Francia. No es una victoria limpia para nadie, es un empate sangriento. Un aviso de que la vieja Roma ya no domina el tablero, solo intenta sobrevivir en él. Y 2 años después, Átila muere de una forma casi absurda. Muy absurda, según las fuentes antiguas, atragantado con su propia sangre durante su noche de bodas. Y entonces empieza la leyenda. Dicen que sus hombres desviaron un río, enterraron su cuerpo bajo el cauce y luego devolvieron el agua a su lugar, para que nadie nunca más encontrara jamás su tumba, y nadie la ha encontrado. El hombre que hizo temblar a Europa terminó convertido en lo único que la estepa entiende mejor que nadie: una sombra imposible de atrapar. Y 200 años después, otra ola azota desde el sur. En el 622, Mahoma huye de la Meca a Medina. Es la Hégira, el inicio del calendario islámico, y el caballo árabe se convierte en el ariete de sus conquistas. 1000 años de selección beduina, documentada en linajes orales, forjaron un fenotipo perfecto para el desierto: pulmones y patas de acero. Y en el 732, esa caballería musulmana choca en Poitiers contra la infantería de Carlos Martel, y Martel gana, pero aprende una lección incómoda: Europa necesita caballería pesada. Y como alimentar a un caballo de guerra equivale a mantener a 6 o 7 humanos, reparte tierras a sus guerreros para que se mantengan montados. La economía energética del caballo es la economía energética del feudalismo. En el año 800, su nieto Carlomagno formaliza el sistema, con estribos chinos y caballos criados hasta los 150 centímetros. El caballo blindado se adueña del continente. El feudalismo no es una idea jurídica, es biológica. Tierra para alimentar caballos
y caballos para defender la tierra. Y en 1066, Guillermo de Normandía aplica este manual en Hastings. Y es que finge una retirada para romper la formación de la exhausta infantería anglosajona de Harold y la aplasta. El tapiz de Bayeux, un bordado de 70 metros encargado por la reina Matilde, con más de 200 caballos, registrará esa masacre como la primera película de guerra de la historia. Hasta ahora, el caballo había creado nobles, imperios y caballeros, pero lo que viene ahora es otra escala. Un pueblo que no usa el caballo como herramienta, sino como sistema operativo de una civilización entera. Porque, ¿sabías que el destino de Europa entera se decidió por una borrachera? Si no hubiera sido por una noche de exceso de alcohol a 6.000 kilómetros de distancia, hoy nuestra historia sería totalmente diferente. Europa estuvo solo a un paso de ser conquistada por Mongolia. Tenían el ejército más rápido de la historia y Viena estaba sentenciada, hasta que el Gran Khan murió de la forma más absurda posible. Resulta que en 1206 un joven nómada que huía de la muerte unifica las tribus de Mongolia. Genghis Khan, su secreto militar, no es el acero, es la biología. El caballo mongol es una bestia de alta tasa metabólica, capaz de sobrevivir a 40 grados bajo cero. Con 4 o 5 monturas por jinete, el ejército mongol avanza 150 kilómetros diarios y cada día. Es 5 veces más rápido que cualquier enemigo que haya visto Europa. Pues bien, en 1241, el general Subotai destroza la caballería pesada europea en 2 batallas casi simultáneas, Liegnitz y Mohi. El camino está libre. Viena está a su merced. Europa está a un paso de caer. Y entonces ocurre lo absurdo. A 6.000 kilómetros de allí, en la capital mongola, el Gran Khan Ogedei muere de un colapso etílico tras un banquete, borracho hasta el último aliento. Y la ley dinástica es inflexible. Todos los generales deben regresar a casa para elegir a un sucesor. Europa entera se salva porque un mongol bebió más de la cuenta una noche cualquiera. Si la historia fuera una película, este giro lo habrían tachado de inverosímil. Pero ocurrió. A veces, el destino de un continente no se decide en el campo de batalla, sino en una mesa de banquete. Rollo Juego de Tronos. Mientras Europa respira por accidente, al sur del Sáhara se levanta el imperio de Mali, Mansa Musa. El rey que hundió la economía egipcia regalando oro en su viaje a la Meca, controla la sal y los esclavos. Y lo hace con una caballería de élite, pero su imperio topa con un muro invisible, la mosca tsetse. Esta mosca transmite la triponosomiasis, que es letal para el caballo. La frontera de uno de los imperios más ricos del mundo no la dictan los reyes, la dibuja un insecto de 1 centímetro. Y ahora viene la paradoja más extraña de toda esta historia. El caballo va a regresar al lugar donde nació, convertido en arma extranjera. Y es que imagina esto, imagina que una especie desaparece de tu continente durante 10.000 años. No queda ni un rastro, ni un recuerdo, ni una palabra en tu lengua para nombrarla. Y de repente, un día, esa criatura regresa. Pero no vuelve como un animal normal, no, vuelve como el arma que va a borrar tu mundo de todo el mapa. Sí, porque el caballo evolucionó originalmente en América, pero se extinguió allí, al final del Pleistoceno, por el cambio climático y la caza humana. Fue un borrón absoluto de la naturaleza, pero en 1493, en el segundo viaje de Colón, una treintena de caballos cruzaron el Atlántico desde Cádiz. Fue un infierno darwiniano. La mitad de los caballos murieron en cubierta por el calor, la sed y las tormentas. Solo los más resistentes llegaron a las islas, pero de ellos nacería el arma que destruiría 2 imperios. Llegamos a Veracruz. Hernán Cortés desembarca con solo 16 caballos. Los mexicas nunca habían visto un caballo. Para muchos testigos, la imagen del jinete fundido con la bestia era tan extraña, tan alienígena, que rozaba lo sobrenatural. El trauma fue tan profundo que cambió la cosmovisión de todo un continente. Tenemos pruebas arqueológicas de que cuando los mayas capturaban caballos abandonados por los españoles, no los montaban, no los usaban para la carga, los sacrificaban como deidades en cuevas sagradas. Intentaban aplacar a un dios que habían visto galopar frente a ellos. Lo que regresó a América después de 10.000 años no fue solo un animal de transporte, era un verdugo biológico. El caballo que se extinguió aquí en la prehistoria
volvió para cerrar el círculo, porque como te digo, dos imperios cayeron, porque no tenían categoría mental para clasificar lo que estaban viendo. Pero eso no es todo. Cajamarca. ¿Cómo es posible que un imperio de 12 millones de personas se desmorone en una sola tarde? No fue por falta de valor, ni por una inferioridad numérica que se pudiera medir con lógica. Fue porque en el centro de aquella plaza de Cajamarca, de piedra cerrada, Francisco Pizarro desató un arma que el cerebro andino no tenía capacidad para procesar. 62 caballos al galope. Aquello no fue una carga militar convencional, fue un fenómeno acústico. La plaza de piedra actuó como un tambor gigante, amplificando las bajas frecuencias de los cascos hasta niveles insoportables. El sonido llegó antes que la imagen, y los guerreros del Inca Atahualpa se enfrentaron a un terror absoluto para el que no existía categoría mental previa. Fue la descarga violenta de 20.000 años de ventaja tecnológica acumulada, desde los carros de Sintashta, las tácticas de Alejandro Magno, hasta la furia de los imperios esteparios, todo condensado en 500 metros cuadrados. Pero mientras el caballo actuaba como el martillo que destruía un mundo en América, en España, ocurría una metamorfosis radical. El caballo dejaba de ser un arma de destrucción para convertirse en el primer gran proyecto de biotecnología aplicada. En 1572, Felipe II funda las Reales Caballerizas de Córdoba, iniciando así una sistematización obsesiva. Empezaron a notar cada cruce, cada rasgo y cada semental en libros genealógicos que, en esencia, eran el manual de usuario de la vida misma. Estaban haciendo selección artificial pura, manipulando la biología a voluntad, 300 años antes de que Mendel le pusiera nombre a la genética. La misma civilización que usó al caballo para borrar un imperio de la historia en Cajamarca estaba dedicando sus recursos a rediseñar la arquitectura biológica de ese mismo animal en un laboratorio viviente en Córdoba. Y volviendo a América, en sus llanuras, la naturaleza reescribe las reglas. Hacia 1600, los caballos fugados se asilvestran. Nacen los mustangs. Reocupan su nicho extinto y en apenas 3 generaciones, pueblos que cazaban a pie, comanches o apaches, se vuelven superpotencias ecuestres. La historia oficial lo quería un proceso tardío, pero en 2023 la paleogenómica le dio la razón a la tradición oral indígena, porque el caballo llegó mucho antes. En 1680, la revuelta de los pueblos acelera esta expansión. Y aquí culmina la paradoja más bella y cruel de la historia. El animal que llegó en barco como arma de exterminio colonial termina convertido en el alma de los pueblos que resistieron esa conquista. Y mientras América cabalga, Europa vive su última gran carga medieval. Los otomanos asedian la ciudad. El rey polaco Juan III Sobieski lanza a 18.000 jinetes. En la punta los usa desalados, con enormes plumas de águila a la espalda. Ya sea por el aterrador silbido de sus alas o por puro peso, los otomanos se quiebran. Viena se salva, pero con la pólvora dominando el frente, la caballería inicia su declive. Lo que viene a partir de aquí es otra cosa, porque el caballo entra en el laboratorio. En 1729, los Habsburgo crían caballos blancos en Bohemia, seleccionando sin saberlo una variante del gen STX17, el alelo Grey, que envejece el pelo. Y otra vez, genética antes de Mendel. Y en 1750 en Inglaterra se hace industrial, porque los aristócratas fundan el Jockey Club y crean un registro tan obsesivo que hoy la gran mayoría de los caballos de carreras del planeta, sí, hoy, desciende por línea paterna de un solo semental oriental, sí, de uno solo, el Darley Arabian, un único caballo que dejó su esperma en todo un deporte global. Flipa, ¿eh? El cerrojo científico lo pone Carl von Linné en 1758, dándole a la especie su nombre definitivo. Lo llamó Equus caballus. Pero en la guerra, la biología del caballo sigue dictando sentencias. Waterloo. Napoleón ordena a sus coraceros cargar contra los cuadros británicos, erizados de bayonetas. Pero un caballo no se suicida contra un muro de acero. Su instinto lo obliga a desviarse. Napoleón pierde su imperio porque el cerebro del animal, en el último segundo, prefirió vivir a obedecer. Y 4 años después, América demuestra la otra cara de la moneda. El general San Martín cruza los Andes a 4.000 metros de altura. A esa altitud hay un 40% menos de oxígeno, pero el caballo criollo lleva siglos de selección en altura. Su sangre concentra más hemoglobina, aguanta el infierno y ayuda a liberar Chile y Perú. Sí, allí el caballo fue el ganador. Sin embargo, el reloj tecnológico corre en su contra. En 1860 el Pony Express
cruza Estados Unidos en 10 días, cambiando monturas cada 16 kilómetros, porque un caballo a galope agota su glucógeno en menos de 1 hora. Pero ese experimento solo dura 18 meses, porque llega el telégrafo. Y el telégrafo, esta tecnología, fulmina al caballo. Pero bueno, el caballo sigue sus aventuras por el mundo. En Australia, en 1861, la expedición de Burke-Hewells choca contra la frontera del sudor, porque en el desierto un caballo pierde 10 litros de agua diarios, un camello una fracción. Y los caballos mueren. Y las guerras continúan. La guerra de secesión, la de Estados Unidos en 1865, certifica que la veterinaria militar sigue siendo medieval, porque mueren más caballos por sarna y cólicos que por las balas. Y en 1869, el tren transcontinental une América. Una sola locomotora desarrolla cientos de caballos de vapor sostenidos. El monopolio energético animal acaba de morir. Y como cierre poético a esta era, ocurre algo en Estados Unidos. Porque, ¿sabías que el cine mató al caballo? La misma tecnología que nos permitió capturar el tiempo fue la sentencia de muerte del animal que nos hizo humanos. En 1872, el magnate Leland Stanford apuesta a un caballo al galope, llega a tener las 4 patas en el aire. Y para saberlo, contrata al fotógrafo Edward Muybridge, un tío que estaba recién absuelto de asesinato. Y lo hizo para alinear 12 cámaras con cables. Y las placas revelan el instante exacto de vuelo. Al pasarlas rápido, la persistencia retiniana hace la magia. Acaba de nacer el cine. 30.000 años después de que nuestros ancestros pintaran caballos en la cueva de Chauvet, logramos el retrato definitivo, uno que se movía. Pero aquí está la ironía más cruel. Con ese mismo impulso industrial, en una fábrica de Detroit se estaba preparando un funeral silencioso. Estaba a punto de nacer el automóvil. El motor de explosión borraría del mapa a 11 millones de caballos solo en Estados Unidos en apenas 3 décadas. Pero antes de su adiós definitivo, la historia le reservaba unas últimas batallas. 1876, en Little Bighorn, el coronel George Custer lanza a 200 hombres contra un campamento indígena, calculando mal sus fuerzas. Y es que Caballo Loco y Toro Sentado dirigen una caballería implacable que fusiona su dominio ancestral del Mustang con rifles Winchester capturados. En 1 hora, Custer y sus hombres están muertos. La balística forense de los casquillos lo demostrarían 100 años después. Custer no perdió por los números, perdió porque en su propia frontera las víctimas habían superado al invento de los conquistadores. Y 3 años después, en Nisandruanna, el Imperio Británico sufre exactamente lo mismo. El ejército mejor armado del mundo cae ante zulúes que van a pie, armados con lanzas cortas de combate. Y es que la caballería británica se estrella contra un muro invisible, la peste equina africana. Un virus transmitido por un mosquito aniquila el 90% de los animales, demostrando una vez más que la biología seguía dictando los mapas militares. Y mientras los imperios sangraban y el motor avanzaba en el Gobi, resucitaba un fantasma. En 1880, el coronel Przewalski descubre al TAC, el último caballo verdaderamente salvaje. Con 66 cromosomas, 2 más que el doméstico, su linaje se separó hace 45.000 años. La civilización le dio por extinto en 1969, pero hoy 2.000 ejemplares vuelven a correr libres. Es la única especie equina que hemos logrado rescatar de nosotros mismos. Una paradoja perfecta para cerrar esta era, porque cuando la ciencia lo capturó en movimiento definitivo en 1895 y los hermanos Lumière proyectaron la primera película comercial, el protagonista era, como no, un caballo galopando. Edison ya lo había rodado antes. A 24 fotogramas por segundo, el ojo humano resuelve la magia del movimiento. El cine nació mirando a un caballo y se pasaría el siglo entero atrapando en una pantalla el galope que nosotros mismos habíamos borrado del mundo real, porque se hicieron famosas las películas del oeste. Pero antes de eso, la guerra todavía exige su factura. En 1899, la guerra de los Boers se convierte en una auténtica carnicería. Mueren 350.000 caballos y la mayoría no cae por balas, sino por el horror logístico. 8 kilos de avena y 10 de forraje diarios por animal. Un caballo en la guerra industrial es simplemente desechable. Y entonces llega ahora sí el verdadero certificado de defunción, el motor.
Henry Ford lanza el coche, el auto, el modelo T, y el mundo empieza a medir su potencia en caballos de vapor. Esa pegatina que llevas bajo el capó de tu coche es literalmente el entierro de una era. Aún así, la Primera Guerra Mundial moviliza 8 millones de caballos, pero ante la ametralladora Maxim, las cargas de caballería mueren, pero la logística vive de sus lomos, tirando de cañones, evacuando heridos, cargando con el peso del gas y la gripe equina. Y antes de terminar, el desierto nos regala el último acto glorioso, en 1917, en la carga de Beersheba. 800 jinetes cargan a 50 por hora contra ametralladoras. Los otomanos no ajustan el alza lo suficientemente rápido y las balas pasan por encima. Y esta es la última gran carga de caballería exitosa de la historia. Y bueno, el saldo final de la Gran Guerra es el horror. 8 millones de caballos muertos, la mitad de los movilizados. Y 7 años después, el caballo pierde el norte, en Alaska, a 50 grados bajo cero. El sistema termorregulador equino colapsa. El suero antidiftérico tiene que llevarlo los perros husky. El siglo XX le ha quitado la guerra, el correo y el frío. ¿Qué le queda? Pues el arte. La Escuela Española de Equitación de Viena formaliza el ballet ecuestre, la levat, la capriole. El caballo deja de ser herramienta para convertirse en belleza pura. Pero ojo que la guerra vuelve a reclamarlo en 1939. La propaganda nazi difunde una carga polaca contra panzers que nunca ocurrió. Pero la realidad es igual de cruel. En el frente oriental, la Wehrmacht y el Ejército Rojo usan casi 6 millones de caballos. ¿Por qué, te preguntarás? Bueno, por la Rasputitsa, el barro ruso. Y es que cuando el suelo se satura, los camiones de ruedas se hunden, las carretas de caballos no. En la Segunda Guerra Mundial mueren tantos caballos como en la Primera. La especie no muere por obsoleta, sino por sobreuso. Y para entender hasta dónde llega nuestra dependencia, un absurdo. Juegos Olímpicos de 1956. Australia está aterrorizada por una influenza, una gripe equina, y exige cuarentena. La solución, pues mover las pruebas hípicas a Estocolmo. Un mosquito pudo paralizar el deporte mundial. La biología, hasta el último segundo, sigue dictando el destino de nuestra especie favorita. Y ojo que casi perdimos al último caballo verdaderamente salvaje, porque en 1969 el caballo de Shelbarsky, que hablábamos antes, desaparece de la estepa mongola. Ya no queda ninguno en libertad. Solo sobrevive una población mínima en cautividad, descendiente de muy pocos fundadores y con una consanguinidad peligrosa. Era un cuello de botella genético. Pero mientras Mongolia perdía sus caballos salvajes, Estados Unidos convertía a los suyos en icono. En 1971, la ley protege a los Mustangs, esos caballos descendientes asilvestrados de los caballos domésticos que habían llegado siglo antes con los europeos. Y entonces llegamos ya al siglo XXI. El caballo ya no mueve al mundo, pero empieza a ayudarnos a entenderlo. En 2003, en la Universidad de Idaho, nace Idaho Gem, la primera mula clonada, un animal estéril, creado mediante transferencia nuclear. Durante miles de años habíamos cruzado équidos, seleccionando linajes y buscando más fuerza, más velocidad o más docilidad. Pero ahora empezábamos a copiarlos. Y mientras unos laboratorios creaban équidos nuevos, otros empezaban a leer équidos antiguos, porque el ADN convirtió cada hueso en un archivo. Ya no bastaba con estudiar dientes gastados, tumbas, carros o cerámicas. Ahora podíamos preguntarle al propio caballo de dónde venía, con qué linajes estaba emparentado y qué parte de su historia habíamos entendido mal. El animal que durante milenios nos permitió avanzar más rápido por el mundo, ahora nos permite retroceder más lejos en el tiempo. Pero el siglo XXI también nos plantea una pregunta incómoda. Durante casi toda la historia medimos al caballo por su utilidad. Cuánto corría, cuánto cargaba, cuánto resistía, cuánto podía tirar de un carro, de un arado o de un cañón. El límite lo poníamos nosotros. Pero ahora, esa mirada ya no basta. Un caballo puede ser patrimonio en una feria, símbolo de libertad en una llanura, atleta en una pista o apoyo emocional en una terapia. Pero ojo, que también puede convertirse en presión ecológica si una población asilvestrada entra en un ecosistema frágil que no evolucionó con grandes manadas sobre el territorio, el mismo animal. Pero el contexto lo cambia todo. Y también cambia nuestra responsabilidad. Porque ya no podemos mirarlo solo como herramienta, tradición o espectáculo. Su cuerpo también habla de estrés, dolor,
fatiga, descanso, lesiones y límite. Durante milenios preguntamos, ¿cuánto puede darnos? Ahora la pregunta empieza a ser otra. ¿Cuánto tenemos derecho a pedirle? Y quizá esa sea la gran diferencia de nuestro tiempo. Después de usarlo para ampliar nuestro cuerpo, acelerar nuestros imperios y arrastrar nuestras guerras, empezamos a aceptar que la relación ya no puede depender solo de nuestras ambiciones, también debe adaptarse al animal. Y aún así, aquí sigue. En 2026 hay alrededor de 60 millones de caballos en todo el mundo. Una cifra enorme, si pensamos que ya no son imprescindibles para que el planeta funcione. El motor los apartó del transporte, el tractor los sacó del campo, la ametralladora los expulsó de la guerra. El tren, el coche, el avión y el telégrafo les arrebataron la velocidad. Cualquier lógica fría habría dicho que al perder su utilidad, el caballo desaparecería poco a poco de nuestra vida cotidiana, pero no ocurrió, porque perdió muchas funciones prácticas, sí, pero conservó algo más difícil de sustituir, una presencia. Es precioso, está en películas, está en ferias, hipódromos, terapias, escuelas de equitación, reservas naturales, escudos y también estatuas. Y está también en una imagen que todos reconocemos, aunque no hayamos crecido junto a un establo. Heno húmedo, cuero viejo, madera, polvo, la respiración caliente de un animal enorme saliendo despacio por los hollares. Y es que hay escenas que parecen pertenecer a una memoria anterior a nuestra propia vida. Por eso esta historia no termina cuando el caballo deja de ser útil. Empieza de nuevo cuando descubrimos que nunca fue solo una herramienta. Fue una alianza difícil, sí, una deuda antigua, pero también un espejo. Empezamos en Solutré, con huesos rotos al pie de un precipicio. Pasamos por cuevas, estepas, imperios, conquistas, guerras industriales y laboratorios. La pregunta es por qué incluso ahora, cuando ya no lo necesitamos para sobrevivir, seguimos sintiendo que algo dentro de nosotros se mueve cuando vemos correr a uno. Y antes de que me crucifiquéis en comentarios, lo sé, en un viaje así han quedado fuera muchísimos caballos, pueblos, razas, batallas y leyendas, sí, lo sé. Era imposible meterlo todo sin convertir esto en una serie de 6 horas. Así que ahora os toca a vosotros, bajad a comentarios y decidme qué capítulo de la historia del caballo os gustaría que ampliáramos en otro vídeo. Y si este viaje desde los huesos de Solutré hasta el ADN antiguo os ha volado la cabeza, suscribíos al canal y dejad vuestro like, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende historias largas, trabajadas y con ciencia e historia detrás como este vídeo. Y si queréis seguir tirando del hilo, os dejo por aquí mis vídeos sobre la historia del perro, la historia del gato, además de la lista El origen de todo, donde exploramos la historia oculta de cosas tan cotidianas como la cama, el cuchillo, los zapatos, el tomate, el chile o la patata. Te va a encantar, puedes hacer una maratón. Y para vuestra dosis diaria de ciencia e historia, me tenéis en Instagram como JJPriegoTV. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.